Entonces el día de hoy vamos a empezar tenemos 5 programas. Este primero es, como tienen ustedes en el folder, programa Soporte Pedagógico Intercultural en las plataformas integrantes de Acción Social PIAS. Tenemos el programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, tenemos el programa Articulado Nutricional, el programa Nacional de Empleo Juvenil Jóvenes Productivos y finalmente Dirección de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura y de Estrategia Intersectorial PIAS. Entonces cada grupo tiene máximo 20 minutos para presentar su resultado, es un tiempo medio mezquino, algunos han pasado la semana pasada un poco más de los 20 minutos. Voy a, como siempre, cargoso a poner el papelito y luego vamos a invitar a comentaristas, tanto, como ustedes tienen el programa, tanto de la universidad, profesores, profesoras, como los que han trabajado o tienen experiencia en este programa van a comentar. Los comentaristas tienen máximo de 5 a 6 minutos para comentar y al final ojalá que pueda haber preguntas. Recibamos con un fuerte aplauso al programa Soporte Pedagógico Intercultural, por favor. Muchas gracias. Entonces tienen 20 minutos. Muy buenas noches con todos y todas. Nosotros vamos a explicar sobre el estudio del caso realizado en el soporte pedagógico intercultural aplicado a las plataformas itinerantes de acción social, las PIAS. Las PIAS surgen como una estrategia para poder dar respuesta a las necesidades y demandas de la población de nuestra Amazonía. Es así que cuenta con 4 buques que acercan los servicios del Estado hacia estas poblaciones que se encuentran alejadas. El encargado del buque es la Marina de Guerra del Perú, quien se encarga del transporte, la logística y el mantenimiento en general. El ministerio que se encarga de la articulación del trabajo de todos estos sectores que participan es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y como podemos ver en el gráfico, el Ministerio de Educación cuenta con el Viceministerio de Gestión Pedagógica, quien a su vez tiene la Dirección General de Educación Básica Alternativa Intercultural Bilingüe de Servicios Educativos en el ámbito rural, conocida como la DIGEIVIRA, dentro de la cual está la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, la DEIB. Y es aquí donde se desarrolla el soporte pedagógico intercultural a nivel nacional. Lo que nosotros vamos a explicar es el modelo aplicado en la PIAS, que tiene algunas variaciones en cuanto a horas y cantidad de reuniones y visitas. Como antecedentes, en el año 2012 se da la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad, teniendo como territorio piloto las cuencas del río Napo. De manera paralela, en el 2012 también la DIGEIVIRA inicia con el diseño del soporte pedagógico intercultural, que busca llegar a comunidades rurales muy alejadas o que se encuentran en fronteras. Regresando a la PIAS, en el 2013 se da el lanzamiento en la cuenca del río Napo a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la Marina de Guerra del Perú. En el año 2014 el Minedu participa del primer SARPES, pero a través de un personal especialista de la UGEL Maynas. Es recién en el 2015 que participa con personal especializado de soporte pedagógico, que son conocidos como ASPIS por sus siglas, que son los acompañantes del soporte pedagógico intercultural. En el 2015 participan de 3 SARPES y ya en el 2016 participan de los 19 SARPES planificados, porque cuentan con un especialista en cada buque, en cada uno de los 4. Lo que busca el soporte pedagógico intercultural es poder fortalecer las capacidades de los docentes y de los directores que se encuentran por el camino por donde pasa el buque, es decir, por las cuencas del río Napo, Morona, Putumayo y a futuro por el lago Titicaca también. ¿Para qué fortalecer a los docentes y a los directores? Para que estos puedan a su vez brindar un servicio educativo de calidad. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cuál es la estrategia? Brindar una asistencia técnica a los especialistas locales y docentes de la zona. Es justamente lo que vamos a ver a continuación a detalle. Sí. Como les mencionaba, el soporte pedagógico intercultural está a cargo de los acompañantes del soporte pedagógico, conocidos como los ASPIS. El servicio que se brinda es externo, es decir, llega el buque y son los especialistas los que se dirigen hacia los colegios de la zona. Es una réplica del modelo nacional, variando en cantidad de horas y de visitas. Por ejemplo, en el modelo nacional se realizan 9 visitas y en el modelo aplicado en las PIAS son 5 visitas las que se realizan. Las actividades y las estrategias se dividen en 3 procesos, los cuales son la planificación, ejecución y evaluación. En la planificación se da la primera visita a modo de diagnóstico
Y en esta visita el ASPIR va hacia los colegios, observa las clases, las necesidades que hay tanto de estudiantes, de directores, de docentes, en general de la comunidad educativa, y como producto final se da un informe de necesidades y un plan anual con el que se va a trabajar durante estas 5 visitas. En la ejecución están la segunda, tercera y cuarta visita, en la cual el ASPI ingresa al aula, puede realizar también algunas intervenciones, observa, finalmente realiza un registro bajo los formatos de supervisión modelos del Minedu, que son 6, y bueno, en esta etapa de ejecución, de lo que nos han podido comentar, hay un buque de avanzada que previamente avisa a la población cuál es la fecha en la que va a llegar la PIES. Entonces, en el colegio ya saben que van a llegar, y en esas fechas lo que nos comentan es que nadie sale del colegio porque van a recibir una jornada intensa, no solo del Minedu, sino también por parte de otros sectores. Como es, en las primeras 2 horas que llega el especialista al colegio, se dedica a la observación del dictado de la clase. Y luego de estas 2 horas, los niños, los alumnos, pasan con los especialistas psicólogas del programa Juguemos del Ministerio de la Mujer, y es en estas 2 horas en las que el ASPI y el docente se pueden reunir a tener una asesoría personalizada, en la cual ambos dan compromisos de su parte. Por ejemplo, el profesor se puede comprometer en mejorar la comprensión lectora, y a la siguiente clase el especialista analiza cómo han mejorado los niños, o el profesor puede tener alguna dificultad en un tema en particular y la siguiente visita es dictada por el ASPI. Ellos trabajan bastante con el contexto de la zona, con revalorar los juegos ancestrales, las tradiciones locales. Y finalmente, en la tarde, el ASPI realiza una reunión con los docentes, con la familia, padres, familia y comunidad en general. Este espacio también es compartido con los programas que brindan servicios externos a las PIAs, como Juguemos, De Vida, y el intérprete también del Ministerio de Cultura. Y bueno, para esto hay una coordinación entre sectores, pero hemos podido observar que es nada más en cuanto a tiempos, quién empieza, o el tema a veces también. En el modelo nacional, la idea es que estas charlas sean dictadas a futuro por docentes y directores. Y como son 9 visitas, es posible. Pero hemos podido observar que en este modelo con 5 visitas siguen siendo los ASPIs quienes dictan estas charlas, y todavía no se ha podido llegar a empoderar a los profesores o directores de la zona. Bueno, en estos momentos especializados que tiene de asesoría personalizada que recibe el docente, tiene también los grupos de interaprendizaje, que son conversar sobre un tema que le genera alguna dificultad al docente, talleres de actualización, o también si el docente tiene alguna dificultad en el manejo del sistema en el cual ingresa las notas o realiza la matrícula de los niños, también es el momento para que el asesor pueda apoyarlo con esos temas. Y el último proceso es el de evaluación, que se realiza en la 5ª visita, donde se emite un informe de cierre de todo el trabajo realizado en el año. Bueno, en esta lámina se muestra el consolidado de las acciones que realiza el acompañante de soporte pedagógico. La primera es la que se mencionó, en sí, el soporte pedagógico, la visita en aula, pero también realiza otras como el monitoreo de programas como el mantenimiento de escuelas o el Caliwarma, también un registro y monitoreo de los materiales educativos que se están entregando a la zona. Lo de verde es lo que mencioné, un apoyo con el sistema de información. Y en caso otras direcciones tengan programas, también apoya brindando asesoramiento sobre programas como Beca 18, por ejemplo, o el concurso de buenas prácticas. Y lo último son las reuniones. Como vemos, son muchas las actividades que realiza este acompañante de soporte pedagógico, pero muy corto el tiempo también. Otro punto importante es la manera en la cual se organizan los actores para poder cumplir con el logro de los objetivos. La DIJAIVIA cuenta con una directora general, la que a la vez actualmente está asumiendo el rol de encargada nacional, es decir, es la misma persona la que cumple con ambos roles tan importantes. Y dentro de la Dirección de Educación Intercultural está la directora y el asesor de la dirección, y son los 3 los que se encargan de la toma de decisiones.
La encargada nacional alterna y la coordinadora regional de Loreto se encargan de la supervisión, es decir, estos informes que ha emitido la acompañante en cada proceso, durante los 3 procesos, se los envía a la encargada nacional. Es ella quien los revisa, los consolida y finalmente pasa el registro de la cantidad de colegios visitados, cantidad de docentes atendidos, cantidad de grupos de interaprendizaje desarrollados o de charlas dictadas. Como pueden observar, estos son indicadores cuantitativos hasta el momento. Es por eso que todavía no se puede medir el impacto real del soporte pedagógico intercultural aplicado en las PIEs. Y la UGEL y la EDRE son los que se encargan de brindar información sobre colegios, docentes y directores. Y finalmente, los acompañantes de soporte pedagógico, que son quienes realizan las tareas en sí de fortalecer las capacidades de los profesores. Buenas noches con todos y todas. Luego de la exposición de la presentación del soporte pedagógico intercultural en las PIAs, como grupo hemos identificado algunos hallazgos. Los hallazgos los hemos dividido principalmente en 4 subsistemas, que son el estratégico, el tecnológico y humano, el estructural y el subsistema del entorno, que les vamos a explicar cada uno a continuación. Respecto al subsistema estratégico, hemos identificado que el programa tiene un enfoque de empoderamiento y que además es coherente con las necesidades de la población, pero que carece de un direccionamiento estratégico. Hemos identificado que tiene un enfoque de empoderamiento porque, como ya se explicó, la idea no simplemente es brindar el servicio, sino es generar también condiciones o fortalecer las capacidades de los mismos docentes para que ellos puedan brindar un servicio de calidad a la población. Es coherente porque existe una demanda fuerte en la población, no solo por la presencia del Estado, sino que existe una demanda fuerte en educación intercultural bilingüe en la zona, considerando que la región Loreto es una zona donde se hablan muchas lenguas originarias, y lo hemos enmarcado también en la política sectorial de educación intercultural y educación intercultural bilingüe, que fue aprobada el año pasado. Y bueno, hemos considerado que no tiene un direccionamiento estratégico, no el soporte pedagógico intercultural, sino el soporte pedagógico intercultural de la PIAS. Es importante para nosotros que exista una misión, una visión o que se generen valores institucionales, considerando la dinámica que tiene este acompañamiento dentro del buque. Respecto a su sistema estructural, consideramos que es muy importante también el tema del personal y las funciones delimitadas, y hemos identificado que la gestión tiene un estilo oligárquico y que el modelo es un modelo centralista. En los resultados y en las recomendaciones también hacemos hincapié a esto. ¿Qué pasa con el personal y las funciones delimitadas? Se ha encontrado en la estructura que dentro de la estructura orgánica de la DEIP, que es la dirección encargada de llevar a cabo el programa, no se encuentra delimitada las funciones de las personas que se hacen cargo de este programa. Entonces esto quiere decir, formalmente no está delimitado, entonces esto quiere decir que en muchas ocasiones se toma como una recarga laboral las acciones que se tienen que hacer de monitoreo o de seguimiento al SPI de la PIAS. Respecto a la gestión estilo oligárquico, lo consideramos así porque las decisiones son tomadas por la encargada nacional o en su defecto por la directora de DEI en las reuniones nacionales que se tienen con los otros encargados de los otros sectores. Entonces, son estos espacios de reuniones nacionales donde se toman las decisiones más importantes, como en qué zonas se van a intervenir, cómo va a ser la forma de intervención, a qué escuela se va a intervenir, etc. Y respecto al modelo centralista, consideramos que bueno, se ha identificado que el modelo de trabajo es desde el ministerio hacia la zona directa, a través de ciertos actores, pero el trabajo o la cogestión con la DRE, con la UGEL o con el gobierno regional es bastante invisibilizada. Entonces, por eso nosotros consideramos en estructura que es un modelo centralista. Bien, en la gráfica lo que se ha intentado hacer es representar las formas de comunicación que tiene el especialista del sector educación con los demás especialistas de los otros sectores que también se encuentran dentro del buque.
Entonces, encontramos diferentes tipos de reunión, lo hemos puesto así, como reuniones de coordinación, por un lado, reuniones de coordinación y trabajo de campo, por otro lado, elaboración de materiales, como son los documentalistas, que lo hace el Ministerio de Cultura, o otro tipo que es la articulación simbólica, solo por el simple hecho de compartir el mismo espacio. Entonces, al hacer estos cruces hemos identificado que existe una cogestión no formal. Si bien es cierto, sí existe articulación entre los otros sectores, pero oficialmente no está, digamos, en un documento que diga qué cosa se tiene que hacer con el otro sector. Luego tenemos el subsistema del entorno, y aquí hemos identificado oportunidades que de repente se pueden aprovechar mejor, y también algunas problemáticas, ¿no? Por ejemplo, en la cogestión hemos identificado, como ya lo mencioné antes, que no existe una cogestión con actores de la región, ya sea DRE, ya sea UGEL, ya sea gobierno regional. Actualmente lo que se hace con la DRE y con la SUGEL es solicitar la información que a la DIGEVIRA o a la DEIP del Ministerio de Educación necesitan para poder intervenir en la zona. Información obviamente respecto a las escuelas E y B que hay en la zona. Entonces sí hay una relación buena, pero esa es, digamos, la función limitada que tiene la DRE y la UGEL. Por parte de los resultados, consideramos como oportunidad que el Ministerio de Educación es el único sector dentro de la estrategia que cuenta con un presupuesto propio. Esto quiere decir que es el mismo sector el que financia a sus especialistas, a los especialistas que contrata, y también cubre sus gastos logísticos, ya sea sus gastos de escritorio o lo que se necesite para intervenir en la zona. ¿Cómo se logra esto? Porque el año pasado se consideró que la intervención en la región se puede incluir dentro del Plan Selva, que es un plan que busca mejorar las condiciones educativas en la región de la Amazonía. Dentro del entorno también hemos considerado como oportunidades que existe un entorno positivo y una percepción positiva de la población. Esto quiere decir, el entorno positivo hemos considerado que actualmente en el Perú el tema de la educación intercultural bilingüe se está posicionando, está en aumento por diferentes motivos. El año pasado se aprobó la política, entonces esto genera que se pueda invertir también más cosas en el tema de la educación intercultural bilingüe, y se visibiliza un reconocimiento y valoración de la IB, no solo a nivel nacional con esta política, sino también dentro del ministerio, que era un tema que no se estaba sintiendo, ¿no? El mismo ministerio no estaba poniéndole tanto énfasis al tema de la educación intercultural bilingüe dentro del sector. La percepción positiva, por la información que hemos podido recoger del mismo ministerio, es que la población acepta o recibe a los acompañantes de manera positiva, los recibe bien, porque sienten que los están acompañando realmente en el sistema de cómo ellos hacer su clase, qué es lo que deben hacer. Entonces la percepción es positiva no solo en las escuelas que son EIB, porque en la zona también se encuentran escuelas monolingües, que en teoría no deberían recibir la atención porque es solo para EIB, pero sí se hace la atención también en estas escuelas, y en estas escuelas también existe una percepción positiva del programa. Sin embargo, una debilidad que está teniendo respecto al entorno es la articulación con las organizaciones indígenas en la región. Entonces, se identifica que existe una articulación deficiente con las organizaciones indígenas, tales como las federaciones, organizaciones regionales y nacionales. Con ellas solo se articula en la reunión de plan de intención de movimiento, que es la reunión que tienen el equipo técnico con las organizaciones para definir con exactitud en qué zona se va a atender. Luego de los hallazgos, nosotros hemos considerado importante que ustedes también conozcan cuál es la realidad del soporte pedagógico nacional y cuál es la realidad del soporte pedagógico en las PIAs, como para tener un conocimiento real de todo lo que implica el tema de la EIB a nivel nacional. Estas son algunas cifras actualizadas que lo ha brindado el mismo Ministerio de Educación respecto a las escuelas EIB que se atienden y también a las formas de atención. Como ya explicó mi compañera, el soporte pedagógico intercultural a nivel nacional atiende a las escuelas EIB
que son escuelas de educación intercultural bilingüe, a través de redes educativas rurales. Actualmente existen 213 redes educativas y estas redes están ubicadas por macroregiones. Lo que nosotros lo hemos puesto en rojo es para llamar la atención, porque justamente el PIAS atiende la región Loreto, que es la parte oriente, la Amazonía. Entonces en Loreto existen 1.685 escuelas EIB, identificadas como EIB, y existen 60 redes educativas rurales. El acompañamiento, bueno, esta es información a nivel nacional. A nivel nacional tiene 1.184 acompañantes de soporte pedagógico intercultural, o sea, ASPID, que acompañan a un promedio de 9.127 docentes. Esta información consideramos que era importante un poco para poder comparar las dos formas. Sin embargo, no puede ser comparado porque el soporte pedagógico intercultural a nivel nacional tiene una intervención distinta y una medición de resultados distinta. La intervención es a lo largo de todo el año en el nacional, mientras que en el PIA son solamente las 5 veces que el buque interviene en la zona. Y la medición de resultados también no se puede comparar, porque la medición de resultados a nivel nacional es una evaluación de impacto, que realmente te puede arrojar si se está fortaleciendo las capacidades de los estudiantes o no a través de comprensión lectora o a través de matemática. Mientras que la medición de resultados en el soporte pedagógico intercultural de PIAS es solamente a través de indicadores cuantitativos. A cuántas escuelas estoy atendiendo, cuántas visitas estoy haciendo, cuántos GIAs estoy realizando, cuántas reuniones con padres estoy realizando en la zona. Sin embargo, sí nos comentaron que se está ya elaborando los indicadores cualitativos que van a permitir arrojar información que me va a decir si realmente se están fortaleciendo las capacidades. Entonces, con todo lo expuesto, hemos llegado a la conclusión que los resultados que se tiene de este programa se debe tanto al modelo de gestión como al entorno. Respecto al modelo de gestión, consideramos que el programa tiene todavía, o bueno, no existe un débil direccionamiento estratégico como programa en el PIAS. El programa no está priorizado, además, no se ve en la estructura de la dirección como una función importante, no se está priorizando, y esto ocasiona que los funcionarios no estén alineados con los objetivos del programa y más bien se vea como una recarga laboral. No se visibiliza un trabajo articulado con los actores del territorio que garanticen la sostenibilidad del programa. Pero, como les mencioné, sí nos han comentado que se van a incorporar indicadores de calidad. Por parte del entorno, como positivo hemos identificado que existe una percepción positiva de las visitas que se puede aprovechar. La demanda del servicio en la zona es fuerte y la EIB en el país se está posicionando más. Sin embargo, no se están generando condiciones para un trabajo articulado con las DRE y con la SUGEL. La participación social es débil porque no están involucradas directamente las organizaciones indígenas de segundo y tercer nivel, y existe una débil concertación con otros actores, tanto públicos como privados. Entonces, de estas conclusiones podemos recomendar que se le asigne un mayor protagonismo al programa de la PIAS dentro del mismo ministerio, que se formalicen los roles y las funciones del personal del programa, trabajar de manera articulada con otros niveles de gobierno y sectores para poder enriquecer el servicio brindado y optimizar tiempos. Y también establecer indicadores cualitativos y cuantitativos para que se pueda medir realmente el impacto del programa, ¿no? Y por otro lado, empoderar actores locales para tener mayor impacto en cuanto a coordinaciones, intérpretes locales, y no estar dependiendo de otros actores, ¿no? Generar condiciones para el empoderamiento de las DRE y UGEL, y así que no solamente todo venga del ministerio, sino que realmente pueda ser sostenible la acción. Y finalmente, involucrar a las organizaciones indígenas de segundo y tercer nivel y a la comunidad beneficiaria también. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, después de una muy buena presentación sobre este programa y sus características en los planteamientos por el curso, vamos a invitar al señor Gustavo Marín Moya, delegado, asesor de la Dirección de Educación Global Bilingüe, y al profesor Edgar Bolaños, profesor de la Maestría en Gerencia Social, a quien pido un fuerte aplauso y que pasen adelante, por favor.
¿Saben que tienen máximo 5 o 6 minutos? Sí. Ella aceptará. Muy bien, por favor, los escuchamos. Empezamos con el señor Gustavo, mejor, ¿no? Primero. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Hace años que no me llamaban Gustavo, me suena raro. Mi nombre es Martín, mi segundo nombre es Gustavo. Muy interesante la exposición, en realidad refleja un poco las bondades y las debilidades del programa. Yo quería resaltar solo algunos puntos que me parecen claves en una lógica de sostenibilidad y en una lógica de desafíos, más bien a lo que supone el soporte pedagógico intercultural en las PIAs, ¿no? Creo que en primera instancia uno de los valores, además resaltado en la exposición y resaltado también en la percepción de los pobladores de las regiones involucradas en las PIAs, es que de alguna manera hay un acercamiento del Estado y los servicios que el Estado ofrece a la población. Entonces eso creo que es un avance, es innegable, pero de todas maneras todavía hay una brecha en relación a la calidad de servicios por un lado, a la pertinencia del servicio por otro lado, a la articulación intersectorial para brindar servicios articulados y no que cada sector que está en las PIAs intervenga de manera bilateral, digamos, desde una perspectiva de cumplimiento de sus propias metas físicas. De hecho, los reportes más cuantitativos que se mencionan tienen que ver eso, con el cumplimiento de metas físicas, pero no hemos logrado articular entre los sectores que están en los PIAs, digamos, un marco lógico y una serie de indicadores cuantitativos y cualitativos que nos permitan medir de manera integral la intervención de las PIAs en su conjunto. Y en este caso creo que le corresponde al MIDIS poder ser ese ente articulador entre los sectores para pensar el programa en su conjunto y no desde intervenciones solamente sectoriales, que es más o menos el caso. El tema de la articulación intergubernamental es clave, pero siento que se ha reducido solo a DRE y UGEL. Y creo que la articulación intergubernamental tiene que ver con los 3 niveles de gobierno, es decir, las DRE y UGEL son instancias técnicas del gobierno regional, pero deberíamos también articularnos con el gobierno regional como tal y con los gobiernos locales, que son los que tienen intervenciones y tienen iniciativas en los territorios. Creo que el monitoreo al que me refería puede ayudarnos a ver con más precisión las condiciones de educabilidad que debemos garantizar, ¿no? El cumplir metas físicas, es decir, cumplir número de visitas, número de guías, número de talleres, número de reportes, es un avance, pero creo que si empezamos a ver temas de calidad, tenemos que pensar en las condiciones de educabilidad que deberíamos garantizar, y eso tiene que ver nuevamente con una acción intersectorial. Un tema central dentro de todos los modelos de gestión, por lo menos desde los modelos de gestión que estamos pensando desde la dirección, tienen que ver con la necesidad de visibilizar con más fuerza el enfoque territorial. ¿Qué quiero decir? Que en los territorios son anfitriones, digamos, de sectores que operan en los territorios, pero somos sectores que a veces operamos con agenda autorreferenciada. ¿Qué quiere decir? Si interviene salud, interviene con la agenda de salud. Si interviene educación, interviene con la agenda de educación. Pero no hay un proceso de articulación sectorial territorial en la cual podamos pensar en procesos de desarrollo local, regional, integral, ¿no es cierto? ¿Cómo se articulan las intervenciones sectoriales, por ejemplo, con la visión de desarrollo que pudiera tener, por ejemplo, Loreto? ¿No es cierto? O cómo contribuyen las intervenciones sectoriales a construir una visión de desarrollo integral para las regiones donde hay intervención, en este caso de las PIAs. Entonces, ese desafío de articular lo sectorial con lo territorial es un desafío inmenso y creo que es prioritario empezar a pensarlo, ¿no? Y por último, una brecha importante señalada en la presentación tiene que ver justamente con la brecha de docentes, ¿no? Es decir, tenemos, mencionaban en la data,
alrededor de 24.000 a 26.000 instituciones educativas EIB focalizadas en el país. Un porcentaje de estas instituciones son atendidas por los PIAs, por el soporte pedagógico en PIAs. Pero en sectores amazónicos, sobre todo, tenemos una brecha inmensa en relación a docentes formados para atender a instituciones educativas EIB. Es decir, tenemos las instituciones identificadas, caracterizadas como bilingües, pero tenemos ausencia de docentes para que trabajen en estas instituciones. Entonces, el desafío es mayor para los que hacen soporte pedagógico en las PIAs, porque tienen que trabajar muchas veces con docentes que no tienen el perfil docente, o sea, que son de otras carreras, o que son jóvenes que manejan la lengua pero no han concluido la profesión docente. Hay demasiada movilidad, es decir, los que van a trabajar este año y han sido capacitados y han sido acompañados, posiblemente el próximo año no van a estar, y entonces vamos a iniciar procesos de cero. Entonces digo esto porque son condiciones estructurales también que hay que pensar en el país, todo el tema de la formación inicial de docentes en EIB y la formación en servicio. Entonces creo que con sus deficiencias el programa se ofrece como una plataforma interesante para pensar intersectorialmente, pero para pensar justamente estas condiciones de educabilidad, que son condiciones que tienen que ver más con un tema estructural, ¿no es cierto?, como país, que no resolvemos, es decir, la atención a las zonas más vulnerables, más dispersas, con menor presencia del Estado, con fragilidad institucional, ¿no es cierto?, y que tenemos que garantizar si es que queremos empezar a ver, pasar de las metas físicas a empezar a ver logros en relación a la calidad educativa, sobre todo en escuelas bilingües, ¿no? Eso. Muchas gracias. Gracias. Un aplauso a Martín. Bueno, ahora sí viene el turno del profesor Edgar Bolaños, a quien también recibo con un fuerte aplauso, por favor. Bien, buenas noches. Gracias, Percy. ¿Se escucha? Sí. Gracias, Percy, por la invitación. En la mesa y a los alumnos. ¿Se escucha al fondo o no se escucha? Parece que hay que intentar ver. Ahora sí, ¿no? Sí. Y a las alumnas que han hecho esta excelente presentación, resumen del programa. Yo voy a hacer una reflexión, tal vez académica, un poco teórica y también práctica en términos de mi experiencia, mi vinculación con algunos programas de desarrollo, algunos programas, mejor dicho, presupuestales, que tienen una lógica de articulación multisectorial al que yo he estado vinculado. Ustedes empiezan haciendo una intervención interesante respecto de qué enfoque pretende desarrollar, bajo qué enfoque se desarrolla esta propuesta, ¿no? El enfoque de empoderamiento, bajo el enfoque de empoderamiento. Este es un aspecto crucial en toda intervención, en todo programa que busca el desarrollo, porque da la base sobre qué camino, qué cambio generar en la población objetivo. Otro aspecto interesante, no sé si lo tocaron o por ahí escuché el tema de la creación de valor público, ¿no? Cómo esta intervención se inscribe dentro de un proceso de acciones, servicios, productos que van generando determinados resultados en un contexto determinado, con una población determinada, para alcanzar un cambio, una condición de cambio determinada con esta población, valga la redundancia, en un tiempo específico, ¿no? Esas son, digamos, como premisas que toda intervención de esta naturaleza debería tener. Bien, quiero analizar desde la perspectiva del marco lógico dos aspectos cruciales que me permiten tener un hilo conductual en mi análisis de la presentación: la jerarquía de valor, la jerarquía vertical de objetivos o de resultados que se pretende con esta intervención, y la jerarquía horizontal. En ambos componentes de la presentación, no conozco el programa en detalle, se han planteado posibilidades de mejoras, algunos aspectos que no están bien, que podrían evidentemente mejorar. Un aspecto que me llamó la atención y me parece bastante interesante, el enfoque estratégico que señala, del cual adolece el programa. Si bien no lo han explicado, es un aspecto de repente, una recomendación para el futuro, presentar un poco cuál es la metodología de entrada que han usado para el análisis y al final poner algunas referencias, ¿no? Si han hecho entrevistas, si han tenido acceso
si han tenido acceso a informes de evaluación, para yo ver de dónde han sacado, porque parece que han tenido, entiendo que entrevistas al menos han tenido, ¿no? Y algunos informes de evaluación, veo que citan ahí la página del MES respecto del PP, que eso les ha permitido ver, entiendo, ejecución del presupuesto, algunas metas más físicas que resultados a nivel de temas de calidad. Bien, a nivel de la jerarquía de objetivos, entiendo que este programa está resolviendo, dando respuesta a un resultado específico que a su vez se desarrolla, se plantea instrumentalmente a través de un plan de intervención que de repente se recoge en el plan operativo institucional de estos 3 sectores involucrados, como son el Ministerio de Defensa, en este caso a través de la Marina, el MIDES y el Minedu. En este nivel se va hacia una jerarquía mayor que debe ser el plan estratégico institucional de estos sectores, que debe recoger en alguna medida una vinculación a objetivos específicos o resultados allí planteados. Ya eso es a nivel institucional, y a un nivel más agregado estaríamos hablando del plan estratégico sectorial multianual, que entiendo que esta intervención está respondiendo a algunos resultados objetivos que se plantean en ese nivel, que finalmente estos contribuyen a lo que se denomina los PNOC o las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento, que tienen un conjunto de objetivos y metas multisectoriales a cumplir. Entiendo que esta correlación forzosamente tiene que existir. No lo explican, no sé si ustedes han llegado a una indagación de cómo están andando esta correlación en ese nivel. Y bueno, en un nivel más agregado estaría el plan bicentenario, ¿no? Entonces, de alguna manera, no es que esta intervención se esté dando en un contexto aislado, tienen muchos aspectos, entiendo, que mejorarse, sobre todo a nivel de identificación de indicadores adecuados para medir resultados inmediatos, resultados intermedios, impactos en un proceso más largo, ¿no? Entonces, aquí lo que he tratado de graficar es un poco esa correlación vertical, ¿no? Desde la propuesta, desde este plan, con su incorporación dentro de objetivos específicos a nivel del plan operativo, cómo este cumplimiento anual va contribuyendo a un plan estratégico institucional en unos 3 años, cómo este cumplimiento va a su vez contribuyendo a nivel de TCEN en objetivos más agregados hasta las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento. En esta correlación, a nivel de cabeza de los sectores, debe de haber una visión de cambio, una visión estratégica de mejoras de determinadas condiciones. Entiendo que esta acción se inscribe dentro de esa propuesta de mejora. Si bien a nivel operativo hay una dispersión, una falta de orientación del actor encargado de la implementación, sí debería de haber esa correlación, ¿no? Porque no podría estar aislada la propuesta. Bien. Y ciertamente hay un aspecto muy interesante que ustedes mencionan, hacer el análisis del sistema. Creo que utilizan a un autor específico para hacer los diferentes enfoques que lo grafican con círculos. Misler también hace un análisis de cómo gestionar programas con propuestas bastante interesantes. Hablan de la gestión estilo oligárquico centralista, ¿no? Ciertamente, al ser 3, y también lo mencionó el colega, 3 ministerios, cada uno propone una opción de hacer un seguimiento al programa desde sus perspectivas bastante cerradas, ¿no? Con usualmente metas de tipo físico de seguimiento más bien muy puntual de tareas a nivel de talleres, de cumplimiento de acciones bastante específicas que permitan validar o sustentar el presupuesto que se va a utilizar, ¿no? Bien. A nivel de la jerarquía horizontal es donde ustedes han destacado, encuentro las mayores debilidades, ¿no? Están en términos de la identificación de metas e indicadores que permitan hacer un análisis, una evaluación correcta de cómo se está ejecutando, a dónde se está llegando. Hay una serie de indicadores que ustedes ahí mencionan, que son casi todos de acciones muy específicas y concretas. Los medios de verificación que eventualmente se están usando, que imagino son los reportes del cumplimiento de la actividad y los supuestos, ¿no? Bien, en este marco hay retos, ¿no? Los retos que yo encuentro es precisamente, y lo mencionó también el colega, generar esos procesos de seguimiento y evaluación y aprendizaje, ¿no? que debe tener este programa, y solo se logrará hacer con aquellos indicadores más adecuados en sus diferentes niveles jerárquicos, verticalmente, y en una consistencia a nivel horizontal.
identificar la meta más adecuada con el indicador más adecuado y el medio de verificación más adecuado, ¿no? ¿Y por qué esto es crítico? Porque solo así, de una manera consistente y seguida, se podrá generar procesos de aprendizaje para mejorar la intervención, ¿no? Luego, a ver, el enfoque, claro, el reto es cómo hacer una intervención, una gestión desde actores multisectoriales, ¿no? El reto de poder articular la presencia y la contribución de estos actores en términos de alcanzar un resultado común y no ver la intervención o la acción desde el sector de una manera aislada, ¿no? Ese es un reto no solo en este programa, sino casi todos. Y finalmente nos lleva al tema de la responsabilidad compartida, pero no solo desde el ámbito sectorial, sino también cómo se involucra a la comunidad y forzosamente la intervención de actores más regionales y locales, ¿no? Para hacer suyo este programa y la intervención de alguna manera tenga el peso y la sostenibilidad correspondiente. Entiendo que hacer un programa multisectorial tiene también algún nivel de correlación a nivel de producto, de actividad de repente con los gobiernos regionales. Y entiendo que el gobierno regional debe o debería en un momento reservar o priorizar un presupuesto para fortalecer más las intervenciones en campo. Esas son mis apreciaciones de una manera de mi experiencia en el sector público y un poco de mi experiencia académica respecto de la presentación. Y muy bien, muchas gracias. Bueno, les damos un fuerte aplauso a los comentaristas. Muchas gracias por estar aquí. Valoramos este tiempo que nos han podido dar. Muy amables, gracias. Bien, continuamos. Mi delegada acaba de hacer un cambio en el programa. Ha habido un fe de, no sé cómo llamarla, de ratas o de qué cosa será. Pero lo que, según mi delegada, dice lo que sigue la posición del Programa Nacional de Empleo Juvenil Jóvenes Productivos, que pido por favor que pasen adelante, si fueran tan amables. Lo recibimos con un fuerte aplauso al grupo, por favor. Vamos a hablar un poco de lo que es el Programa Juvenil Jóvenes Productivos, pero vamos a ver un videíto. Ella es Claudia, tiene 19 años. Hace 8 meses llegó con su hermano a Lima desde el distrito loretano de Contamana. Nunca me imaginé aprender a hacer todas estas cosas y estoy aquí aprendiendo y de lo poco que sé que voy a lograr algo bueno. Como inicié, no supe nada, ahora me veo más que ya sé de costura y sé que voy a lograr entrar a trabajar y voy a hacer que los dueños de la empresa tengan una buena experiencia con nosotros, los chicos del Ministerio de Trabajo. Después que terminen de estudiar, de trabajar, también pienso regresar a mi tierra y yo también poner mi negocio ahí, porque ahí no hay tantos negocios de costura y yo pienso poner mi negocio de costura, empezando con lo más principal, que es una máquina recta. Así como Claudia, 48 jóvenes, en su mayoría mujeres, se preparan para insertarse en el mercado laboral, ya sea como trabajadora de alguna empresa o dueña de su negocio. Personalmente quiero trabajar para que yo necesitaba
bueno, hemos visto un poco de lo que hace Jóvenes Productivos. Ahora vamos a detallarlo. Ya. Ahí está. Todo empieza con una agenda de la ONU del 2030, ¿no? Ellos tienen objetivos en lo que es un desarrollo sostenible. Estas políticas se basan en un acuerdo nacional, Unidos para Crecer, y así nace lo que ahora son las políticas estratégicas, pues, ¿no? Las políticas de incluir para crecer. Jóvenes Productivos va a estar en 2 ejes fundamentales. En el tercer eje, que es el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia y la inclusión económica. Y todo el mundo va a preguntar de repente un poco raro, ¿por qué no? ¿Por qué en 2 ejes? En el de la inclusión, que pertenece a lo que es la parte de lo que es la niñez y la adolescencia, y lo que es la inclusión económica. Vamos a ver que el programa es un programa del Ministerio de Trabajo que lo que hace es capacitar a los jóvenes de 15 a 29 años para que puedan ser incluidos laboralmente. Primero los capacita y luego los va a insertar. Pero no es cualquier joven, es un joven que tiene que cumplir ciertos requisitos. Tiene que ser pobre o de extrema pobreza y, bueno, tiene que estar dentro de esas edades correspondientes, ¿no? Ahora, ¿cuáles van a ser sus objetivos? El objetivo es desarrollar y fortalecer las competencias laborales, porque lo que va a hacer es crear habilidades en los chicos, ya que los capacita a ellos, ¿no? El segundo es aumentar la tasa de inserción en el mercado formal. Obviamente los inserta a los jóvenes en un mercado, en empresas que son formales, porque tienen que tener ciertos beneficios, tienen que tener seguro, y también generan emprendimiento, porque hay una línea de acción que es el de emprendimiento. Todo esto se trabaja con el fin de poder reducir la pobreza, según las políticas de lo que es incluir para crecer, ¿no? Ahora, ¿cuáles van a ser sus procesos? Van a ser 4. La primera es focalización, capacitación, supervisión e inserción laboral, que los vamos a detallar en el siguiente cuadro, que se los voy a explicar así de porrazo, como que está un poco feo, pero lo vamos a explicar detalladamente. Todo empieza con la empresa. Vamos a imaginarnos que yo soy un vinculador laboral y me voy a una empresa y le digo, ¿sabes qué? La empresa me dice, necesito 200 personas que tengan una mano de obra calificada. Perfecto. Operador industrial, perfecto. Entonces me voy con mis fichas donde mi jefe y le digo, perfecto, he conseguido 200 personas, una ficha para 200 personas para inserción laboral en operarios de producción, ¿no? Esta ficha se va a enviarse, que es el área de capacitación y selección de entidades de capacitación, y ellos son los que llenan las mallas curriculares, de acuerdo a lo que la ficha te está pidiendo. Seleccionan de acuerdo a los términos de referencia y ven qué institución lo puede dictar. Mientras tanto, el área de focalización va seleccionando al personal que tiene que cumplir estos requisitos, de 15 a 29 años, pobreza o pobreza extrema. El área de supervisión técnica va a ir viendo también si es que el instituto que ganó la licitación cumple con los requerimientos. También va a ver lo que es el inicio del curso, la capacitación correspondiente, y tiene que hacer el pago de a la institución que ganó, ¿no? Pasan los 45 días, que es la capacitación, y los chicos se gradúan. Van nuevamente el vinculador laboral, los intermedia laboralmente y los lleva a la empresa. La empresa ya, ellos se encargan de hacer la selección y de acuerdo a esas personas, si es que las contratan o no. Siguiente, porfis. Ya, vamos a ver aquí lo que es el modelo de gestión. Los insumos, la transformación y los resultados. De acuerdo a lo que vemos el desempleo, la falta de capacitación juvenil, vamos a tener ciertas necesidades. El empleo, vamos a necesitar un empleo digno. ¿Y quiénes son los actores involucrados? El Ministerio de Trabajo, con el programa, las ECAPs, que son las entidades de capacitación, las empresas privadas y las municipalidades, y obviamente los jóvenes, ¿verdad? Aquí se va a ver lo que es una transformación. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos el personal correspondiente, ¿no?
y va a estar basado en lo que es el director, la dirección ejecutiva, las unidades de gerencia y las áreas. La misión es la inserción laboral de los jóvenes de 15 a 29 años de pobreza, en una condición de pobreza o de pobreza extrema. Las líneas de acción van a ser dos: capacitación para la inserción laboral y capacitación para lo que es el autoempleo o emprendimiento, ¿no? Esta transformación que hemos visto, que los resultados se van a ver plasmados, estamos poniendo los resultados del año 2016, se capacitaron 5.088 personas, de las cuales 4.852 personas han sido para la capacitación e inserción laboral y 236 para lo que es el emprendimiento. Esta es la estructura orgánica. ¿Qué hemos visto aquí? Que hay mucha burocracia. Muy bien. Está aquí en la parte, en el centro, la dirección ejecutiva. Obviamente los entes ejecutorios van a ser las jefaturas, que es supervisión, inserción, el área de intermediación laboral, el área de ACSE y el área de focalización, respaldadas obviamente por la tecnoestructura y el personal pues, de apoyo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hemos visto? Que en el programa hay mucha influencia política, cambian mucho los gerentes, hay mucha influencia en este ámbito. Justamente por esto también hay mucho cambio de personal y faltan especialistas, ¿no? La relación es vertical y una rigidez estructural. Un jefe no puede decir, oye, ¿sabes qué? De acuerdo a esto, ¿y se está yendo mal? No, el director es el que tiene que dar el cambio, o un gerente, él no puede tomar ciertas decisiones, ¿no? No hay línea de carrera. ¿Por qué? Porque el cambio es, por ejemplo, si es que el día de mañana te pueden venir y te pueden sacar, ¿no? Y es un poco raro porque estamos hablando de lo que es el Ministerio de Trabajo. O sea, es algo curioso, ¿no? Y mi amiga Ley me decía, no, en casa de Herrera cuchillo de palo. Y bueno, sí, ahorita estamos viendo esto, ¿no? Sin embargo, hay algo bueno. Existen mecanismos de coordinación entre las áreas, o sea, focalización, el área de supervisión, el intermediación, existe que se puede dar lo que es el proceso. Ya. De acuerdo a lo que he planteado, a lo que hemos visto al hallazgo, que hay mucha influencia política, hay alta rotación de personal. El liderazgo es débil. ¿Por qué? Porque si es que cambia, por ejemplo, el director, el gerente ya no va a tener el mismo empoderamiento que tenía antes, ni los jefes tampoco. ¿Por qué? Porque el director cambió y de repente va a querer poner a sus allegados, a los gerentes correspondientes y a los jefes también. Entonces, hay débil y bajo empoderamiento por ellos. Obviamente, es algo cascada, es un efecto cascada. Cambian los gerentes, cambian los jefes, cambian los especialistas. O sea, tenemos a una población también que está desmotivada. Oye, mañana no sé si me sacan o no, ¿no? Entonces, están con ese miedo. Y cuando entra una persona nueva, tiene que tener una curva de aprendizaje. Entonces, el proceso, que de por sí ya es tedioso, lo va a volver más lento. Eso es todo lo que pasa, y yo imagino que no solamente pasa en este programa, sino también en varios programas. Hay mucha influencia política, así que esto no es una novedad. ¿Ya? Continuamos justamente con Juan. Buenas noches, muchas gracias. Ahora vamos a ver el análisis del entorno, es decir, lo que está fuera del programa, pero no necesariamente desvinculado. En los actores observamos varios tipos de situaciones. Por ejemplo, los actores más principales son los gobiernos regionales y locales, las empresas y el programa mismo. Entonces, por ejemplo, hay un nivel de responsabilidad que no es vinculante. Por ejemplo, las empresas se preocupan por legitimarse ante la sociedad, los gobiernos locales también, pero los resultados del programa necesariamente no son vinculantes a ellos.
Si sale mal, los únicos responsables son los del programa, ¿no? Entonces, el problema también es un poco más complejo porque el nivel de informalidad de la economía es altísimo. Sabemos que el 70% es informal, por lo tanto, el campo de acción de los actores involucrados es pequeño, solamente en el 30%, debido a que el programa atiende a las empresas que tienen una posición formal, ¿no? En otro momento también podemos ver que se generan sinergias alrededor de los actores estratégicos y una simbiosis positiva. Al no tener un modelo de responsabilidad vinculante, entonces no hay un modelo de cogestión firme o fuerte, ¿no? Por otro lado, hay otros actores estratégicos que también son importantes. El CISFO, por ejemplo, del MIDIS, es a través de esa entidad que se vincula a la Estrategia Nacional de Incluir para Crecer. ¿Por qué? Porque el CISFO identifica a los jóvenes que están en situación de pobreza y pobreza extrema, ¿no? Entonces, el programa utiliza la infraestructura de datos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Siguiente, por favor. Antes, por favor, si uno hace una consulta a los trabajadores, a los servidores del programa, hay un desconocimiento que existe una relación entre los programas, por ejemplo, Jóvenes Productivos, con la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Entonces, le preguntamos a un trabajador y no sabe que existe Incluir para Crecer, por ejemplo, ¿no? Siguiente. En la dificultad por el cumplimiento de metas y dando los resultados, Trinidad nos mencionaba que había insumos o los inputs, había un proceso de transformación, que es el proceso a través del cual se obtienen los resultados, o los outputs, pero también podemos hablar de los outcomes, es decir, los impactos que pueden generar los productos. En el programa se observa que claramente hay un proceso de transformación, sí, ingresan insumos o inputs y hay outputs, pero la debilidad está en que no hay mecanismos de evaluación de los impactos, es decir, los outcomes no están identificados, tampoco hay herramientas que nos ayuden a identificarlo, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, hemos tomado la base de datos del año 2016, la memoria institucional, y a partir de ahí tenemos que el programa capacitó en total a 5.088 jóvenes. Hay dos unidades gerenciales claramente definidas. Una es de capacitación en inserción laboral y otra es de entendimiento juvenil, de autoempleo. La mayor cantidad de jóvenes capacitados están para la inserción laboral. Por otro lado, una parte más pequeña es para el autoempleo. Observamos, por ejemplo, que las personas que han sido capacitadas, es decir, los jóvenes que han sido capacitados, solo el 36% ha logrado insertarse con satisfacción al mercado laboral formal, ¿no? A partir de estos resultados generales hemos identificado algunas cosas, ¿no? Hemos encontrado algunos hallazgos. El primero es la deserción durante la capacitación, es decir, están siendo capacitados, que dura habitualmente 3 meses, y entonces al primer mes abandonan, al segundo mes abandonan. Ese es uno de los problemas importantes. Lo otro es la deserción laboral. Si bien es cierto, pueden cumplir con los tiempos para su capacitación, pero una vez que ingresan al mercado laboral, a una empresa formal, no duran y se ve truncada su relación laboral. Inexistencia de monitoreo, sí, no hay evaluación de los resultados, ¿no? Esto sucede básicamente por un problema fundamental, de que la capacitación de los jóvenes no necesariamente está en función de sus destrezas, de sus habilidades, sino simplemente para completar las metas de capacitación, o un aula que debe tener 30, 40, 50 jóvenes, incluyen a todos sin una previa evaluación de sus habilidades y destrezas, ¿no? Por otro lado, también hay un tema como un desfase que existe entre los jóvenes de 15 a 17 años, porque el programa en sus objetivos indica claramente que es de 15 a 29, pero incluirlos al mercado laboral es complicado para los jóvenes de 15 a 17, ¿no?
y los resultados están influenciados por el cambio en la administración gubernamental de julio del 2016. Naturalmente, si es que hay una distancia entre lo planificado y lo realmente ejecutado, uno de los factores importantes es justamente el cambio en la administración. Siguiente, por favor. A partir de aquí hemos encontrado algunas conclusiones. La primera es que hay un impulso indirecto a la formalización de las empresas. Ahora, ¿por qué? Porque si bien es cierto la capacitación es de las personas, puede darse de manera individual, pero el Estado, a través del programa de capacitarlos, los subvenciona de manera indirecta a las empresas. Entonces ellos ya pueden contratar a los jóvenes con ciertas destrezas y habilidades sin invertir una mayor cantidad. En segundo lugar, ahora los resultados también dependen del modelo de gestión y del entorno. Como ya mencionaba Trinidad, del modelo de gestión, pero del entorno también, porque se genera este tipo de sinergias, ¿no? O de simbiosis que hacen que se desarrollen además espacios de gobernanza. Es decir, si las empresas y el programa, y además de los gobiernos locales, generan una especie de interacción, trabajo conjunto, el programa, si bien es cierto, también tiene unidades zonales en todas las regiones, o en casi todas las regiones, pero es complicado que solo el programa pueda convocar a los jóvenes para capacitarlos. Entonces, se vale, en todo caso, de la infraestructura existente de las municipalidades o de los gobiernos regionales también. Por otro lado, una conclusión importante es que no está focalizado a las zonas rurales. Recordarán ustedes cuando Trinidad les mencionaba que uno de los objetivos del programa era atender a los jóvenes en situación de pobreza de las zonas rurales y urbanas. Pero si pensamos en las zonas rurales, ¿qué empresa formal existe? No existe. Entonces, no se está atendiendo a los jóvenes desempleados de 15 a 29 años de las zonas rurales. En la práctica no existe el programa en las zonas rurales. En tercer lugar, hemos encontrado que hay una variedad de niveles de interacción entre los actores del programa. Las municipalidades, las empresas y el mismo programa, por la urgencia de conseguir los resultados del personal, sobre todo para su permanencia, es que logran tener una mayor participación. No así, por ejemplo, los gobiernos regionales o las empresas que no son formales, ¿no? Tienen una participación en algunos casos nula. Por otro lado, encontramos que los cambios en la dirección ejecutiva desatan una escalada de cambios. Cristian debe saber, y nos va a decir después si es verdad, que cuando hay un cambio a nivel de la dirección ejecutiva, se genera un efecto dominó en los cargos. Saben los gerentes, saben los jefes, saben los trabajadores. Entonces es como un castillo de naipes que se cae, ¿no? Finalmente, tenemos también que hay una alta influencia política. Por favor, el siguiente. Ahora, hemos desarrollado unas recomendaciones de manera general. Lo primero es que se debe desarrollar de manera más efectiva mecanismos de monitoreo, evaluación y control. Si bien es cierto, existe en el papel, y ahora hace un mes y medio, en abril, se ha desarrollado una plataforma para que se incluya entre las funciones de cada unidad gerencial y cada área una función que indique que deben elaborar instrumentos de control, pero solamente en el papel. Falta en realidad que se concrete. En segundo lugar, coadyuvar a una formación de una simbiosis entre lo técnico y lo político. El programa, si bien es cierto, responde a una necesidad política o a un interés político, pero si no está fundamentado en lo técnico, pues se cae, ¿no? Debe haber un equilibrio entre el cerebro y el corazón. Promover mayor participación de los actores clave y potenciar los espacios de gobernanza. Claro, en algunos casos los gobiernos locales están deslegitimados, entonces con esto pueden recuperar un espacio y hacer mejor las cosas. Y en último lugar, elaborar, o en todo caso actualizar, mejorar, transformar los documentos de gestión. Nadie conoce, por ejemplo, en el programa que existe el PAP, el CAP, el MAP y todos los instrumentos de gestión además, que serán importantes para que los resultados sean medibles también, ¿no? Y terminamos con esta frase que nos ha llamado la atención. Encontramos que el modelo de gestión es la base fundamental
que determinan la funcionalidad del programa Jóvenes Productivos. Sin embargo, los contextos políticos marcados por intereses particulares desfavorecen al logro de las metas físicas del programa. Es evidente que hay una influencia, aunque no es novedad. Todos los programas están influenciados por lo político. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a invitar al MBA, el señor Cristian León Porras, es director del Programa Nacional de Empleo Jóvenes Productivos. Como decía, un fuerte aplauso, por favor. Y también vamos a invitar a la profesora Mariela Treyes de la Maestría de Ingeniería Social. Bienvenido. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, he visto la presentación y si bien es cierto, hay bastantes oportunidades de mejora, lo que tenemos que entender es que nosotros vivimos en un país informal. Y esto es lamentable porque de una manera directa afecta contra la calidad de vida del 72% de nuestros compatriotas. De los 32 millones de peruanos que somos, el 16 millones pertenecen a la población económicamente activa. De esos, 1.800.000 son los ninis. ¿Quiénes son los ninis? Los que no trabajan ni estudian. De ese grupo lo puedes subsegmentar en jóvenes que quieren trabajar y estudiar, pero no tienen la oportunidad y no tienen los recursos. Pero hay otro grupo que realmente no quieren ni trabajar ni estudiar. ¿Dónde se centraría este programa? En este primer grupo, en esos jóvenes que realmente quieren tener la oportunidad de estudiar, pero no pueden solventar económicamente los gastos, y que le den la posibilidad para poder desarrollar determinadas fortalezas de empleabilidad. Ahí el valor del programa juega un rol fundamental, pero para que esto funcione, el sector privado tiene que jugar un rol importante. Ahorita nosotros estamos entrando ya en una crisis económica, que ustedes lo van a empezar porque en temas de macroeconomía uno lo va sintiendo después de varios meses, no es ipso facto. Entonces, dentro de los próximos meses van a empezar ustedes en sus bolsillos, principalmente porque saben que el órgano más sensible del ser humano es el bolsillo, ¿ya? Y vas a sentirlo. Y en la medida que el sector empresarial no comience a invertir y por ende empujar la economía y por ende también ser parte demandante de mano de obra calificada, el crecimiento no se va a dar y por ende también el desarrollo. Ahora, cuando nosotros vislumbramos el programa y hacíamos las estadísticas someras de 1.800.000, en el mejor escenario de capacitarlos, serían más o menos 9.000, más o menos el programa maneja 40 millones de soles, de los cuales un porcentaje, casi 18 millones, un poco más, casi 19, se va centrando en capacitaciones de 9.732 jóvenes, entre 18 a 29 años. Imaginemos que el 30% de esa población capacitada, porque el objetivo del programa no es la capacitación, caso contrario sería como una especie de Ministerio de Educación. O sea, el objetivo del programa es: yo desarrollo competencias y yo te ayudo a que empieces a generar y que seas parte activa del desarrollo económico, no solamente del país, sino de tu entorno, ¿no? Pero si yo capacito y no logro insertar laboralmente, entonces el programa realmente deja un déficit preocupante a nivel social, ¿no? O sea, en la medida que no estén trabajando estos jóvenes, entonces es un gasto de dinero, no es una inversión. Ahora, de esos 9.742, 8.332 son los que se centran en la capacitación técnica, en oficios en general. De ahí tenemos el porcentaje histórico ha sido centrado en más o menos 30% de inserción. Entonces, ¿qué significa? Que cada 10, 3 entran a trabajar, o sea, el modelo no funciona. ¿Cuándo funciona este modelo para ir concluyendo? Cuando creas todas las condiciones, y dicho sea de paso, se crearon algunos modelos de intervención
porque los que se tenían eran completamente anacrónicos. El gran problema es que el sistema burocrático muchas veces no juega a favor de la innovación dentro del mismo Estado. En la medida que nosotros como Estado no estemos conscientes de que hay dos grandes variables. Uno, como había comentado, el sector económico, que es lo que de una u otra, porque el Estado no puede darle al empresario, es un mal empresario. El Estado lo que debe hacer es generar la supervisión específica. Y por otro lado, que es identificar a estos jóvenes que realmente están buscando la oportunidad y que no lo encuentran, y ayudarlos a desarrollar esas empleabilidades, pero no en oficios técnicos solamente, sino en habilidades blandas. Mejoramiento del nivel de autoestima. La gran mayoría de ellos tienen un precario nivel de autoestima, un precario nivel de control de impulsos, ¿no? Un vacío muchas veces, o sea, no hay un horizonte. En la medida que nosotros no comencemos como programa a cambiarle esa mentalidad de los jóvenes para que ellos sientan que son artífices de su propio porvenir y de su entorno social, esto no va a funcionar. Gracias. Muchas gracias al señor Cristian. Ahora invitamos a la profesora María Treyes para que dé su comentario. Un aplauso para ella, por favor. Muchas gracias. En principio, buenas noches a todos ustedes, a todas y todas. A todas y todos. Sí, y en especial a Percy por su invitación y también por la buena iniciativa, porque creo que el país necesita estos espacios de diálogo desde lo académico, porque en verdad nos permite mirar objetivamente cómo se están desarrollando en este caso los programas sociales. Yo quiero señalar algunas cosas que me parecen importantes y antes felicitar al grupo porque creo que ha hecho una radiografía muy buena de lo que es el programa. Y yo le agregaría más bien los antecedentes. Recordemos que este programa viene ya de larga data, de varios gobiernos que se han estado cambiando el nombre y bueno, ya nosotros lo sabemos. Ha habido muchos esfuerzos por mejorar, por no mejorar, pero creo que eso no es el tema de hoy día. Pero sí plantear que hay un problema que viene de las estructuras, es decir, hay un problema estructural que en nuestro país, su economía es formal o informal. Es más informal, ¿cierto? ¿Cuántas empresas tenemos? Hay que ver eso. ¿Cuántas emprendimientos tenemos? ¿Cuántos están en la informalidad? Hace poco ya hemos vivido un caso en las Malvinas, donde 2 jóvenes ya sabemos las consecuencias. Entonces, tenemos temas estructurales que desde mi punto de vista, y el caso de jóvenes productivos es un buen ejemplo, que el Estado es muy débil, pero tiene que ver también con quienes lo gobiernan. En un sistema democrático, quienes acceden al Estado es justamente el que gana las elecciones, y eso ya lo sabemos. ¿A qué voy con esto? Que no tenemos una clara oferta desde el Estado formativa para los jóvenes, que puedan acceder no solamente a oportunidades de empleo, sino a oportunidades para una mejor vida. Y esto es que creo que es uno de los temas que en el caso de jóvenes productivos y que ustedes de alguna manera en las conclusiones recomendaría que la colocaran. Hay un nudo crítico ahí de la oferta que el Estado debería darle a estos jóvenes. Entonces son las consecuencias que estamos viendo ahora. Eso es por un lado. Viendo el meollo propio del programa, encontramos que si bien es cierto no es un programa de capacitación sino de desarrollo de competencias, si nosotros analizamos dónde está puesto el dinero para la implementación de este programa, está justamente en la capacitación y la inserción es muy poca. Y también hablemos de la calidad de la inserción. Creo que eso es uno de los temas que el grupo de trabajo conformado por los alumnos podrían también ver. Es cierto que se inserta, pero ¿cuántos meses? ¿Cuánto tiempo? ¿Beneficios sociales? ¿Son prácticas? Creo que allí hay algunos indicadores que quizás pueda ayudarles a ustedes para colocar en el presente trabajo. Y finalmente tenemos una poca inversión en lo que se llama emprendimientos, cuando ya de antemano sabemos que el contexto social, económico del país, ¿qué nos dice? Que nuestra economía tiene un fuerte componente de gente que ha trabajado sus propios negocios,
sus propios emprendimientos, actividades de generación de ingresos. Entonces, el programa Jóvenes Productivos está desbalanceado. No hay una fuerte inversión en el tema de emprendimientos, ¿no? Y eso creo que acá el exdirector puede dar fe de aquello. El otro tema que quiero ver si tú me dices el tiempo, por favor, que este es mío, ya, para cerrar. Yo creo que el Estado, como ustedes bien han señalado, debe tener una visión técnica y política, pero yo no lo separaría. Yo sí creo firmemente en que el político tiene que ser también técnico, porque este país lo necesita. Son ambas cosas. El técnico también tiene que ser político, porque un programa de este tipo no solamente es social, es también político. ¿Por qué? Porque trata de atender a una población altamente vulnerable que el Estado no está logrando atender satisfactoriamente. Y para cerrar, creo firmemente que para adecuar los programas sociales, para adecuar las políticas y que éstas respondan, el Estado también tiene que garantizar una adecuada gestión del conocimiento y de la evidencia para poder responder a la gran demanda que los sectores sociales más empobrecidos del país lo están reclamando. Eso es todo, Percy. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Cristian y a la profesora Mariela por estar presentes aquí. Invitamos ahora al siguiente programa, es el programa articulado nutricional PAN. Y también, por favor, les pediría un fuerte aplauso para los que van a presentar este programa, por favor.